Y nuevamente, Toño, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos da un lugar en la mañanera. Ayer le tocó a Juncal Solano, del Charro Político, creo que hace una muy buena pregunta, destapa esta situación irregular en las universidades, y hoy nos toca nuevamente a nosotros en Sin Censura hacer las preguntas para que se dé la nota. Hoy, mi querido Rafa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia oficialmente que la consulta popular, que incluía preguntas como la Guardia Nacional, como el grupo empresarial asesor y el enjuiciar o no a los expresidentes, se pospone. Y creo que es una buena noticia, a pesar de que la gente diga, ¿cómo que se va a posponer? ¿Cómo que no va a haber consulta popular? Creo que el presidente también nos deja sobre la mesa la intención de dejarlo todo constitucionalmente, y ahí sí que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, como Carlos Salinas de Gortari, deberían de tener las antenitas paradas. Así es, Vicente, esta no es una mala noticia, hay que verlo como algo serio. Esta consulta va en serio y va contra los expresidentes y las demás consultas, que ahí yo creo que, como tú bien lo dijiste en la pregunta, va a ser la consulta más votada, y si es el INE el que la va a organizar, yo creo que es muy importante porque le va a dar esa validez y ahora sí nadie se va a salvar. Es muy importante. Va a sentar un precedente, ¿no? Así es, Vicente. Y sí, vamos a esperar a que venga este cambio constitucional para que ahora sí se pueda cambiar el artículo 39, para que venga esa consulta y ahora sí todos los mexicanos, con esa libertad que estamos pasando de esa democracia representativa a esa democracia participativa, y que se juzgue a quien se tenga que juzgar. Y Toño, nosotros volvemos a poner el tema de la participación de los mexicanos en Estados Unidos. Le preguntamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora que se va a posponer la consulta, si también está pensando que participen en estas consultas los mexicanos en Estados Unidos, y dice que sí, que está comprometido con eso y que buscará las formas para hacerlo posible. Te escuchamos. Lo dejó muy claro Rafa, Vicente, público consentidor, lo dejó muy claro López Obrador. Él dice, los mexicanos en Estados Unidos son mexicanos, sus hijos son mexicanos, no son mexicanos de segunda clase, no son los que ya se fueron y que no van a regresar, lo deja muy claro, son mexicanos y tienen, por supuesto, todo el derecho de opinar, de ser parte de esto. Y yo le agrego al presidente que si tenemos derecho a opinar es porque evidentemente somos los mayores inversionistas de México desde el extranjero. Somos los que estamos aportando miles de millones de dólares, no de pesos, miles de millones de dólares a la economía de México. Ahí está muy claro. Lo que hace falta todavía, que hace falta con el canciller, con Marcelo Ebrard, que hace falta con el nuevo presidente, es ya cuentas claras. Ya hay un plan, Vicente, pero ya se está implementando todo esto en los consulados. Él dice que es un eufemismo decir esto de que los consulados van a ser defensorías. Bueno, ¿ya son defensorías? ¿Qué está pasando? Verdaderamente ya no están representando, y le voy a pedir a la gente, al público consentidor, que se comunique con nosotros si está recibiendo un maltrato en los consulados, no solamente de México en Estados Unidos, sino de México en todo el mundo. Oye, Toño, y otra, mexicano, sobre todo en Estados Unidos, está interesadísimo en participar, al menos es lo que he logrado percibir en redes sociales, porque la gran mayoría de los mexicanos en el extranjero se fueron de México por culpa de lo que no hicieron o de lo que hicieron mal los expresidentes. Estamos pensando lo mismo, Vicente. Ya me la volviste a ganar otra vez. Exactamente. Todos esos mexicanos que están en el extranjero, que se fueron por las carencias, por los malos gobiernos, por la inseguridad, por la impunidad, por la simulación y por todos estos hijos de la chingada, que hay que decirlo, que no hicieron bien su trabajo, y que por desgracia todos esos mexicanos que le están echando unos huevotes allá en el extranjero se tuvieron que ir, y que le están dando la cara, y que cada año más de 30,000 millones de dólares llegan de remesas para apoyar a las familias aquí en México. Pues por eso es que planteamos estas preguntas en la mañanera hace unos minutos al interior de Palacio Nacional. Esta es la participación de este servidor Vicente Serrano a nombre del equipo de Sin Censura ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Presidente, muy buenos días. Vicente Serrano de Sin Censura. Pinta para que la consulta ciudadana, entre las cosas que se va a poner a consulta, lo del enjuiciar o no a los presidentes, tenga una alta participación. ¿Cómo van en medio de la promulgación de la Guardia Nacional? ¿Cómo van rumbo a la consulta en medio de hacer grave el delito de corrupción? ¿Para cuándo? ¿Cómo? Y se van a dar en tiempos la consulta. Y una cosa importante, porque lo he percibido en redes de los mexicanos en el exterior, quisieran participar en estas consultas. Creo que ya le había hecho esta pregunta en algún momento. ¿Usted está a favor de que los mexicanos participen en estas consultas a futuro? ¿Ha pensado en un mecanismo, entendiendo que no hay voto electrónico? Y si me permite, porque algunos medios que estamos presentes aquí fuimos señalados en el estudio del ITESO que señalaba un colega, usted, perdón que se lo vuelva a insistir, tiene en sus manos también aclarar muchas cosas con la lista de los medios beneficiados el sexenio anterior, esa lista que se ha reservado. ¿No sería un buen momento para darla a conocer nuevamente? Porque dicen por ahí que el león piensa que todos son de su condición y no todos somos iguales. Muchas gracias, señor presidente. Sí, mañana o pasado, creo que mañana, se va a dar el informe sobre lo de las reformas a la Constitución, sobre la aprobación de la reforma para la creación de la Guardia Nacional, la de extinción de dominio, que es muy importante esa reforma, porque era lo mismo, al corrupto, al que se dedicaba a la delincuencia, no se le quitaban los bienes, o era muy difícil hacerlo. Ahora todo esto se va a simplificar y vamos a crear una institución especial para que todos los bienes de corruptos y decomisos, expropiaciones a organizaciones criminales, todo lo que se confisque, se expropie a corruptos y a quienes se dedican a la delincuencia, va a entregarse a la gente con un mecanismo también expedito, se les va a devolver de inmediato. Queremos que si a un político se le decomisa dólares, han habido casos, o cualquier otro bien, que esta nueva institución informe y destine ese fondo a un hospital, a una escuela, a un asilo, a la construcción de una obra, y que se sepa que es fruto de lo robado la construcción de esa obra. Esa es una institución especial para eso. Porque ¿qué sucede? Hay decomisos, no se sabe dónde quedan las cosas que se obtienen. ¿Se acuerdan ustedes de aquel caso de un chino mexicano que fueron dólares? Sí, se separó ese dinero, pero la gente cuando menos no supo qué pasó. Entonces ya no va a ser así. Entonces esto por lo de la reforma
de extinción de dominio. Y también se va a informar sobre la reforma de convertir delitos graves, corrupción, robo de combustible, fraude electoral. Entonces, creo que mañana ya vamos a tener todo el análisis para presentar. ¿Va a haber consulta el 21? No, porque no tenemos todavía la reforma al 35. ¿Alguna fecha prevista? Cuando tengamos la reforma al 35 constitucional, le di o tuvimos un intercambio de opiniones, una entrevista muy buena con el grupo ASIR. Ya ven que todos son atendidos, ¿no? Todos. Entonces, ellos solicitaron una entrevista y me la hicieron ayer, creo que se da a conocer hoy, y me preguntaron esto, de lo de la consulta, y ahí contesto sobre esa pregunta. Y aprovecho pues para decirles que la escuchen. Sobre los mexicanos en el extranjero, presidente, para participar en las consultas. Para nosotros son mexicanos, son nuestros paisanos, los que viven en Estados Unidos. No solo los 12 que nacieron en México, sino los otros 12 millones que son de hijos mexicanos, de padres mexicanos. 24 millones son mexicanos, tienen todos sus derechos. Claro que deben de participar y van a participar. Vamos a buscar la forma nada más que se pueda hacer esto. Pues ahí lo tiene, interesantísimo esto que le responde el presidente Andrés Manuel López Obrador a Vicente Serrano, a Rafael Herrera, en la mañanera, la conferencia mañanera que tiene todos los días, todas las mañanas, valga la redundancia, de lunes a viernes. Y bueno, son esos temas que estamos preguntando una y otra vez, esos temas en los que estamos absolutamente con el dedo en el renglón. ¿Qué pasa con esas consultas ciudadanas? ¿Cuándo vienen esas consultas ciudadanas? ¿Qué va a pasar con los resultados? ¿Qué es lo que se sabe de esto? ¿Qué pasa con la participación de los mexicanos en el exterior? ¿Qué se está haciendo al respecto? Pues eso es lo que estamos teniendo en estos momentos. Tenemos una respuesta. Yo creo que deberíamos seguir exigiendo cuentas claras en este gobierno. Se lo decimos una y otra vez. Aquí en Sin Censura no somos apapachadores de nadie. En ningún momento hablamos nosotros a favor o en contra de alguien solo porque sí, ¿no? Si bien es cierto que aquí en Sin Censura tenemos una opinión de lo más subjetiva, somos absolutamente imparciales. Y en un gobierno de este estilo, que tiene, obviamente el poder ejecutivo, que en las cámaras tiene la mayoría, es necesaria la crítica objetiva, el espíritu crítico. Y es necesaria la prensa, una prensa libre, una prensa verdadera, no la prensa a la que hemos estado acostumbrados durante tanto tiempo, no una prensa horrorosa que durante años nos ha dicho, mentiras, ¿no? O que simplemente se han quedado callados. Necesitamos en este momento la independencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en estos momentos le pertenecen la mayoría de ellos, esos medios que se hacen llamar grandes, esos medios que son los tradicionales, le pertenecen a empresarios. Y la realidad es que un medio debería ser un servidor absoluto de la gente, un servidor absoluto de la verdad, un servidor absoluto de la justicia. Vamos a buscar a Vicente Serrano, que lo perdimos en estos momentos en nuestra transmisión en vivo hasta el Palacio Nacional. Evidentemente hay muchísima gente conectada, estamos conectados por Skype, nosotros así lo intentamos hacer de la forma más independiente, pero también lo tenemos vía telefónica. Vicente, te escuchamos. Mi querido Toño,
Estaba escuchando lo que decías y creo que es importantísimo. Y qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador en esa apertura nos da la oportunidad también de participar y escuchar sus exposiciones. Es importante escuchar al presidente, por ejemplo, poner sobre la mesa el caso del chino Shen Li-jeong, porque muchas personas recordarán que se encontró una recámara repleta de efectivo, de dólares, y la gente nunca supo a ciencia cierta qué fue lo que pasó con ese dinero encontrado, incautado en tiempos de Felipe Calderón, con Javier Lozano en el gabinete, dos de los críticos más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, desde esa trinchera, pues yo pediría a Javier Lozano y a Felipe Calderón, pues que le den cuentas claras al pueblo de México. Así es, ya ni siquiera quiso mencionarlo, Vicente, en esta respuesta que te da ahí en la conferencia mañanera, ni siquiera dice, bueno, ya, no quiero ni mencionar a un Felipe Calderón, no quiero mencionar el nombre de ese personaje, de ese expresidente, pero viene todo esto a colación, todas estas irregularidades durante esos gobiernos que tuvieron, toda esa maldad que existió cuando se abrieron las puertas del infierno durante esa supuesta guerra contra el narcotráfico, masacres, etcétera. Todo eso tiene que llegar a un fin jurídico. Tendría que haber en todo caso una realidad de justicia para los mexicanos. Definitivamente, Toño, y precisamente por eso creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador prefiere levantar la consulta popular para que no quede mocha, para que no quede chueca, para que no quede sin dientes, y esperará hasta que se definan las reformas constitucionales al 35 constitucional, y lo menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que los que sean enjuiciados pues regresen lo que se robaron, porque de otra manera, así como están las cosas, pues solamente se generaría una simulación. Eso es lo que me queda a mí, esa es la lectura que le doy a la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mira, Vicente, una de las únicas situaciones rescatables de ese nuevo sistema penal acusatorio que tanto defendió Enrique Peña Nieto es la reparación del daño. Ya está, eso ya está en nuestras leyes, ya hay una reparación del daño, simplemente hay que implementarlo de acuerdo a la Constitución. Acuérdese usted de esta pirámide que tiene siempre hasta arriba la Constitución de un país, ¿no? La Constitución es la ley más importante, por eso es que se necesita una reforma en todo caso, pero ya existe un precedente en este nuevo sistema penal acusatorio, un precedente de reparación del daño, un precedente en el que los responsables pueden pagar no solamente con la cárcel, sino con sus propiedades, con sus bienes, con su dinero, el daño que hicieron. Definitivamente, Toño, y en unos segundos, en unos minutos nos vamos a enlazar hasta Sonora, vía Skype, con Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, para que nos dé su opinión acerca de este anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, anuncio oficial, por pregunta directa de este servidor en la mañanera. Y algunas otras encuestas que se realizan, y le quiero agradecer también al equipo de Sin Censura, porque no solamente somos los que damos la cara, hacemos un circo, Rafa, transmitir, creo que tenemos problemas con la conexión, y me quiero imaginar que es por tanta gente que está a nuestro alrededor utilizando sus videos por otros medios que precisamente trabajan también en esta misma calle de Moneda, y les vamos a pedir un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia, no se vayan a desesperar, tenemos aquí unos problemitas de conexión, incluso ya me pasaron datos, pero al parecer sigue mal la conexión. Bien, pues mi querido Toño, no se preocupen, aquí vamos a seguirle haciendo, miren,
Tenemos, si no tenemos Skype, tenemos la línea telefónica. Si no tenemos la línea telefónica, por WhatsApp, si usted quiere, pero vamos a estar transmitiendo desde Palacio Nacional. Aquí estamos en el centro de operaciones. Esta es casi que la nave Enterprise de Star Trek. Y ahí tenemos a pues nuestros efectivos de periodistas afuera de Palacio Nacional. Estamos con ellos, los está escuchando usted. No nos vamos, seguimos aquí con usted. Simplemente. A ver si ya tenemos la conexión, mi querido Toño. Ya Confírmame regresamos. si ya tenemos la conexión. Ya regresamos, Bueno, Vicente. pues aprovecho, antes de ir con Efraín Martínez Figueroa, para darle las noticias